Sí, estamos listos con esto ya. Sí, pues, pero para tener algún medio de verificación por si fuera necesario en algún momento o me lo pidan de la dirección, Sí, qué claro. clases fueron. Sí, pues, ningún problema. Bueno, igual yo tengo los PowerPoint que voy a mandar, que te los mandé y que vamos a hacer trabajos respecto a los PowerPoint. ¿Ya? Ningún problema. Oiga, lo otro, bueno, pero después le comento porque tengo como el proyecto, el título listo, para también ir avanzando con eso más adelante. Ya, sí, no hay problema. Creo tenerlo listo, pero sí hay una parte que no me complica la parte, sino que yo en el otro informe, yo hablé de mi práctica laboral. En este informe voy a hablar solamente de estudio de propuesta. En el otro informe, yo puse imágenes de los trabajos que yo hacía cuando estaba como jefe de terreno. Pero en este no sé si será bueno colocarle imagen. A lo mejor lo que yo puedo hacer es colocar anexos y los anexos colocar, no sé, pues una orden de compra, colocar, no sé, cosas así, cotizaciones. Sí, sí. En la parte de introducción, a lo mejor podéis colocar algunas imágenes de algún tipo de obra, pero no puede ahora a tu tema ser centrado en otro aspecto. Claro, es como más papel, pues, es como más Mm, estudio. sí, sí, pues ¿Ya entonces lo? tenés que poner imágenes de eso también. Los ¿Sí? formatos, de cómo los llenáis y todo, cómo los estudias. ¿Sí? ¿Ya no? Démosle nomás, no sé, usted dice cuando empieza a grabar para que pongamos atención. No, sí, te voy a mandar yo la grabación, pues. Yo Y pensé ya, que iba a empezar iba a empezar a grabar ahora. no, ya empecé. Ah, ok. Así que ahí vamos a tratar de avanzar con el programa completo en el tiempo que tenemos. Ya. ¿Te informaron la fecha de que tenemos que estar listos? Algo me No, dijo, pero no me acuerdo. no, nada. Pero Pero son, las otras tutorías que hice fueron 2 semanas, son como 15 días. sí, sí, este también. Así que vamos a tener que ir haciendo la vamos a hacer de esta forma. La de obras viales, ahí vamos a ver. Seguramente te va a mandar algunos trabajos, yo creo. ¿Ya? Eh, ¿No? Te pero mande en nomás ese ya porque ya. están Sí, las pues yo, notas, pues. en todo caso, de eso ya, don José Luis, don José Sí, Luis, sí, sí, ya, está ya al sabía de tanto eso. de todo. Sí, sí, me comentó el otro día eso, así que estábamos bien, pues. Ya. No, mande nomás, para eso estamos. Quiero terminar esto, ando con toda la motivación, así que pongámosle nomás. Sí, no, y lo bueno es que en este tema del laboratorio de suelos te va a quedar mucho más completo con el curso que estás haciendo. Sí, pues el otro Que dura 3 meses el curso. y va a ser específico de laboratorio, o sea, aquí hay algunas cosas bien generales de laboratorio en esta tercera unidad. Mira, la primera unidad, para empezar a explicarte cómo están las presentaciones, básicamente, ¿eh? Que después van a haber cosas que puedes ir leyendo tú, complementando lo que pasemos en la clase. ¿Ya? La primera unidad es de algunos conceptos de geología que tienen que ver con la formación de los terrenos naturales, de por qué existen terrenos de distinta composición y por qué se comportan distintos unos de otros, que proviene de un proceso natural que es el que se describe aquí en la parte de geología. Después ya viene el estudio del suelo, de suelo como una mezcla de materiales distintos, por eso tiene ese nombre tan genérico, que abarca todos los tipos de suelo. Y para poder analizarlos se clasifican. Esa es una de las cosas principales. Vamos a hablar ahí de los estados de la materia, es decir, de los estados que tienen que ver con el suelo natural, que son los que le dan las características al suelo natural, que básicamente ahí va a ser la composición, el porcentaje de humedad y otras características físicas y químicas del suelo, que tienen que ver con esos estados de la materia. Ya. La tercera unidad es clasificación de suelo. Eso está enfocado a cómo se ordenan algunas clasificaciones de suelo que sirven después para anticiparse a las características del terreno. Eso como por ejemplo los taludes.
En Claro, la caso de derrumbe y clasificación de eso. suelo es en el fondo ver cómo se hacen estas clasificaciones. Y hay unas clasificaciones que están hechas, que son esta de la ASHTO y la perdón, es UCSS, que son unas tablas que indican, de acuerdo a las características del suelo, más o menos qué propiedades tienen y para qué sirven. Ya. Que se usa mucho en pavimentos, por ejemplo, la ASHTO, que te indica que el suelo es un suelo tipo tanto y tiene unas letras y un número, que sirve para tener una idea de cómo se va a comportar un suelo cuando hacemos una calicata, por ejemplo, y el laboratorio analiza el suelo y ellos te entregan una clasificación. Este suelo que analicé en la calicata tanto corresponde a un suelo de este tipo. Usan unas clasificaciones ellos. Entonces, en esta parte vamos a hablar de esas clasificaciones y más o menos para qué se usan. Ok. Para usar esas clasificaciones también tenemos que ver algunos conceptos de la granulometría, de las curvas granulométricas y de los límites de Atterberg que corresponden a estados del suelo respecto a la humedad y al Ya. tamaño de las partículas. Aquí está el otro sistema de clasificación, el USCS. Esa es la tercera, que es como la más larga, digamos, que es la que más se detalla. En la cuarta unidad se ven algunas propiedades mecánicas del suelo que van a estar indicadas por el grado de compactación. Ahí vamos a ver algo de teoría de compactación. Y el uso de ensayos que miden la densidad, como el Proctor u otros ensayos, la densidad relativa, por ejemplo. El CBR como un índice que clasifica los suelos de acuerdo a su capacidad de soporte. Y los ensayos que se usan en terreno para medir eso. Y en la quinta, que es la última, ya tiene algo que ver con los cortes y terraplenes, que es parecido a lo que se vio en otras pieles, pero respecto a la compactación, a cómo se compactan, cómo se mide, cómo se controla, en cortes y en terraplenes. Ok. Ese es el programa general. Ya. Ahí vamos a ver eh, hoy día la parte introductoria, esta primera unidad, yo creo. Usted manda. Ah, tenía puesta ahí la grabación, no la había visto, el ¿Cómo? video. ¿Te está llegando bien la señal? Sí, 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 todo bien. Ya. Ya, entonces vamos a partir con unas definiciones básicas primero. La primera es la definición de lo que significa mecánica de suelo. Entonces, ¿tú no habías alcanzado a hacerlo, Rafael, el de mecánica? Lo lo que pasa es que tenía tope de horario eh, en este ramo. Y después cuando tenía que darlo, parece que no hubo ese ramo. Ya, Entonces correcto. ahí quedé como que cojo con los dos ramos. Entonces el año pasado alcancé porque justo se abrió la ventana y pasó todo el tema de la pandemia. Mm. Entonces como empezaron a hacer las clases online y tenía esa ventana, que es lo que hice, empecé a entrar para fortalecer más el aprendizaje. ¿Pero a cuál, al de obras viales o a este? Sí, por el de obras viales, porque se lo hice, di Sí, las sí, pruebas y todo eso, pero también me topaba, tenía un tope como ya. de horario no podía tomar más ramos en realidad, eso era. Pero a este de mecánica no alcanzaste a entrar. No, pues, porque me topaba también con el Sí, otro. sí, no, si era para ver si ya, a lo mejor alguna de estas clases ya la habíais visto. Pero démosle no, sí, ya ¿Sí? estamos aquí. Ya, entonces te decía la definición de la mecánica de suelo, que es la que está aquí arriba, es la aplicación de distintas condiciones físicas. También aplica conceptos del estado del suelo, que tienen que ver con la parte de física y química, que serían aquí en las ciencias naturales. Y todo esto se aplica para resolver problemas que
que se producen en las obras en que tenemos una relación entre las estructuras y el suelo, ¿cierto? Entonces, la mecánica del suelo aplica esas leyes o esos conocimientos de física y de otras áreas de la ciencia para resolver problemas que se presentan en el suelo cuando están sometidos a una carga. Independiente de la naturaleza que sea. En la práctica nosotros usamos la mecánica del suelo para aplicaciones que tienen que ver con la construcción de algún tipo de obra que se va a apoyar sobre el suelo. Entonces, ¿qué cosas se ocupan más que nada? La mecánica y la hidráulica, por ejemplo, sirven para estudiar el comportamiento del suelo. El suelo se puede usar también como material de construcción, básicamente usándolo como material de rellenos artificiales o como base de apoyo para cualquier tipo de estructura. Y eso va a cómo funciona el suelo en esas aplicaciones va a depender de su naturaleza y de lo que nosotros podamos hacer para mejorarlo, para mejorar la compactación. En caso que no tengan buenas propiedades, se reemplaza por un suelo de mejor calidad, etcétera. Entonces ahí vamos a aplicar eso, algunas cosas de física, hidráulica y de mecánica. Eso es para hacer mejoramiento. Claro, cuando hay un suelo de mala calidad y se cambia, se hace un mejoramiento del suelo. Se le agrega, se le puede Nosotros, agregar algún producto para mejorar las cualidades del suelo y cuando ya eso resulta poco práctico, se reemplaza. Se nosotros hacemos extrae y eso, se reemplaza por otro material. Entonces la mecánica del suelo es la que entrega información para hacer eso. Además de eso, la mecánica del suelo dice acá, es necesario, o sea, en este estudio de la mecánica del suelo, es necesario conocer las propiedades de distintos tipos de suelo. ¿Por qué? Porque al final en una obra los suelos pueden cambiar de un lugar al otro, dentro de zonas geográficas cercanas. Dentro de la misma zona pueden haber suelos distintos. Por eso es necesario conocer las propiedades de los tipos de suelo, partiendo de su formación y descomposición ante los agentes naturales y la reacción que tienen ante las cargas externas. Entonces el suelo es importante también saber de cómo se genera, de dónde viene, por qué hay mezclas de materiales de distintas formas y cualidades. En general, todas las estructuras deben fundarse sobre el terreno o dentro de él, ¿cierto? Las estructuras pueden ser de distintos tipos, obras de edificación, obras civiles, de infraestructura, y también cortes y taludes que se hacen en obras de pavimentación, por ejemplo. Entonces, para hacer eso con seguridad y para anticiparse a cómo va a funcionar el suelo cuando esté sometido a una carga grande, por ejemplo, en esta imagen que hay un puente, el suelo que recibe las fundaciones, aunque sean profundas de estas columnas y el apoyo de los puentes, son cargas grandes. Entonces es muy importante analizar bien que ese suelo de apoyo resista esas cargas. Y para saber eso, los proyectistas hacen ensayos de laboratorio en que miden las condiciones y las características del suelo. Aquí hay una lista de algunas estructuras que se apoyan en suelo, las normales que son las que ya hemos visto antes, de edificios, carreteras, puentes o túneles. Las presas, que son grandes movimientos de tierra o zonas que se rellenan con una cantidad de agua tan grande que genera mucho peso y empuje sobre el suelo, que es importante también en las condiciones de permeabilidad y otras cosas. Los taludes, que en el fondo es el suelo que uno lo corta con cierto ángulo. Por lo tanto, aquí también es súper importante saber que el talud que uno hace va a ser estable. Y eso lo diseñan los proyectistas también en base a un estudio previo de mecánica de suelo. Para hacer los terraplenes también. Terraplenes o rellenos, ¿cierto? Aquí uno usa ciertos materiales que permiten
asegurar una buena compactación y que sean estables en el tiempo. Esta parte de las fundaciones era cuando pensaba en este ramo, las coloqué como un, ¿cómo se llama? Eh, ¿Un adicional? sí, no un adicional, sino que como un repaso de materias anteriores, pues. Y fundaciones Ya. ya ustedes han visto en varios ramos más, pero para que se Sí. refrescaran las materias anteriores respecto a los principales tipos de fundaciones. En este caso son fundaciones en obras de edificación. Normalmente este tipo de obras son fundaciones que se llaman fundaciones directas, que se apoyan en el suelo a una profundidad no tan grande, digamos, como algunas obras civiles. Como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, las que se hacen con pilotes, las bases de los puentes, por ejemplo, donde van las columnas de los puentes, ¿Ya? normalmente se apoyan en pilotes para llegar a suelos resistentes se necesitan un suelo de mayor resistencia que se encuentra más profundo. Ya. Entonces ahí ya nos cambiamos a ese otro tipo de fundación en base a estos elementos, que son los pilotes, Sí. que podemos llegar a profundidades mayores. Que ya es antieconómico llegar con una fundación directa como la que hacemos en edificación. En esta fundación nosotros hacemos una excavación y colocamos la fundación. ¿Cuál es la fundación directa? Todo esto que, claro, lo que es la edificación, pues así como la que está en la imagen. Claro, todas estas que voy a mostrar ahora son fundaciones directas. Las que Oiga, vienen son fundaciones profundas. oiga, profesor, una consulta en base a esto. Yo tengo una fundación, ¿cierto? Yo tengo la estructura en la base, abajo, que tiene una medida, ¿cierto? Sí, Y después tengo el pilar. ya, Esa, no la anterior, no la anterior. que Esa sería misma. como esa. Claro, sería como el dado que está abajo, ¿cierto? Sí. Y después tengo el pilar. Hay un porcentaje, o sea, no un porcentaje, sino que hay una norma que diga el pilar o la base tiene que ser tanto por ciento más ancho que el pilar para tener una buena resistencia, o solamente eso depende del suelo. No depende del suelo. El, excepto para algunas construcciones muy menores, como ¿Mm? viviendas de un piso, por ejemplo, en que ahí la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción acepta que se hagan sin mecánica de suelo. Ya. Y ahí la ordenanza coloca una fundación mínima para los pilares. La ordenanza, ¿de cuánto es la dimensión o de qué tamaño Me, es? O me sea, parece que es de 50 por 50 de sección y 60 centímetros de profundidad. 50 por 50 por 60 es como... No, no, está bien, po. Está bien. Eso es lo que está haciendo como fundación, ¿cierto? Sí, No, no, pero yo digo, a ver, ¿cuál es el límite de hacer un trabajo sin mecánica de suelo a hacer uno sin mecánica de suelo? O sea, con mecánica de suelo. mm, Porque yo puedo hacer una casa, ¿cierto? sí, Pero va a depender del tipo de casa que yo voy a hacer para saber si tengo que hacer estudio de suelo o no. Porque los maestros van, ellos hacen el hoyo y ¿cómo se llama? Y aplican hormigón y nada más, po. No sí, hay, sí, por lo general, no hay estudio de suelo. no, pues, no, es normal. Me parece que para las viviendas es hasta 2 pisos, que se permite que las diseñe un arquitecto sin diseño de estructura. O sea, no hay un diseño previo de la fundación, ¿Ya? ni mecánica de suelo. ¿Ya? Pero ahí va a depender. eh, entonces para ese caso no hay exigencia, pues, de suelo. No, por eso, eso es lo que quería preguntarle yo, pues, ¿de qué para la construcción en sí? Por ejemplo, si yo quiero construir un edificio, tengo que hacer calicate, tengo que hacer un estudio del suelo donde voy a construir, ¿cierto? Correcto, sí, pues ahí ya es obligatorio. Por eso, pero ¿cuál es el límite de decir yo aquí necesito un laboratorista o acá no necesito un laboratorista? Mira, habría que leer la ordenanza. Lo que yo sé es que exigen mecánica de suelo y que las fundaciones las diseñe un ingeniero en estructura,
Ya, Para todos los edificios que son de uso público, independiente del número de pisos, ya, y para las viviendas sobre 2 pisos. ya. Eso es lo que yo me acuerdo de la ordenanza. Sí, lo que pasa es que, ¿por qué le pregunto? Porque yo creo que hay veces que yo voy a hacer una casa y va a depender del material, la carga que ejerza la casa sobre el suelo. Porque puedo hacer una casa de 3 pisos y a lo mejor no va a ejercer el mismo peso o la misma Claro, fuerza que una casa de 2 pisos de hormigón. sí, sí. Por eso es el que está ahí en el límite son las casas hasta 2 pisos, po. Ya, De ahí para arriba te exigen hacer la ingeniería, el plano de estructura. Y el plano de estructura, el ingeniero que hace la estructura, para calcular el tamaño de las fundaciones, ¿Mm? necesita los ensayos de mecánica de suelo. Ya, Y con eso, en base al suelo que tenga ahí, a los valores que les dé el laboratorio de suelo, él hace los cálculos para que la fundación, para que el suelo resista, eh, qué tamaño de fundación tiene que hacer, de acuerdo a las cargas. Y ahí tiene que considerar todas las cargas que actúan en la fundación, incluyendo los sismos. ya, Porque el tamaño de la fundación al final va a depender del tipo de suelo. O sea, la misma casa fundada en un suelo, a lo mejor tiene una fundación de cierto tamaño, y si ese mismo proyecto yo lo traslado a otra parte en que el suelo sea de más baja calidad, las fundaciones deberían ser más grandes a lo mejor, sí, porque si no va a fallar el suelo. Y si falla el suelo se producen, eh, ¿cómo se llama? Deformaciones en la estructura. sí. De hecho, Se yo puede tengo un hundir, amigo, se puede hundir una parte y como la otra parte no se hundió, se agrieta. yo tengo un amigo que vive en San Antonio, ahí del Puente Arevalo hacia arriba, hacia el cruce. Y yo de que lo conocí, del 2018, eh, yo he ido a la casa de él varias veces y tiene una parte del piso, se le hundió, pero el piso está en pilotes, está en pilares, y vive a la orilla de una quebrada, Mm. y se le hundió la casa. Entonces yo creo que ahí fueron y hicieron un pilar por hacerlo nomás, po. Y aparte de los pilares, sobre los pilares hay una losa de cemento, po, y está totalmente quebrada, está a mitad de la casa quebrada. Sí, porque ahí si está en el borde de una quebrada, ¿Mm? también puede ser que se haya deslizado un poco el ¿El suelo. terreno? Claro, que en la parte que está más cerca de la quebrada a lo mejor se deslizó un poco el suelo y esas fundaciones bajaron y las que están más lejos de la quebrada no. Y ahí Puede se ser, partió. puede ser. Pero ya ahí hubiera, o sea, si se hubiera hecho una mecánica de suelo, hubiera necesitado un ingeniero de estructuras que analice esos valores. Y ahí él hace el diseño. Claro. Ahora, si yo estoy en un terreno, por ejemplo, un terreno plano, normalmente las especificaciones de las casas dicen que hay que fundarla en un suelo apto, pero no necesariamente dice qué tipo de suelo. Y hay algunos arquitectos que le colocan, como ellos no hacen mecánica de suelo, se aseguran y les colocan que tiene que ser un suelo granular, eh, y que si hay un suelo muy extraño se debe profundizar hasta encontrar un suelo mejor. Pero no dan Suelo más valores, estable. no dan valores. En cambio, en una casa que va a ser para uso público, un colegio, aunque sea de un piso, ahí por norma exigen que se haga mecánica de suelo y que el ingeniero diseñe la fundación de acuerdo al suelo que realmente hay ahí en esa parte. Y hay que hacer calicata y esa calicata arroja los valores de los ensayos. En los Ya. edificios también. Las casas, De como hecho, las casas no, al final, aunque la casa sea de 2 pisos, por ejemplo, no es tanta la carga que transmite el suelo. Entonces, basta con la recomendación mínima que hace la ordenanza de las profundidades y de, ya. de los anchos de las fundaciones. Pero en la práctica, el tamaño de las fundaciones depende del suelo en que se van a apoyar.
y tendría que haber un estudio de mecánica de suelos para los de uso público, para las casas de más de 2 pisos y para el resto de ahí para arriba, de los edificios con mayor razón. Porque además porque ahí a las estructuras le exigen varias cosas. Una, que no se colapsen, ¿cierto? Que no se rompan. Y también le exigen que sean estables, o sea, que no tengan deformaciones que puedan producir agrietamiento o cosas o daños de ese estilo. O que la construcción entera se vuelque por una falla en el suelo, por ejemplo. Y al final no es que el suelo falle, sino que a lo mejor el suelo es tanto peso que no es capaz de resistir la presión y puede hundirse en una zona. O puede deformarse y la casa se inclina. Entonces ahí son varias cosas que se mezclan en el proceso del cálculo de esta estructura, de las dimensiones de las fundaciones. Así es. Entonces, van a ser fundaciones superficiales, las primeras, las más sencillas, cuando el terreno apto para soportar el peso o las cargas está próximo a la superficie. Entonces hay varias formas de transmitir las cargas al suelo. Una puede ser cuando la estructura está diseñada en pilares, por ejemplo. Se pueden hacer fundaciones aisladas y algún elemento estructural que una el conjunto para que sea más o menos rígido y mantenga su forma. Y en ese caso vamos a hablar de ese tipo de zapata aislada. En esta clasificación se entiende como superficial tanto este ejemplo como el que está aquí al lado, a pesar de que este ya es un subterráneo, que tiene un piso subterráneo y la fundación está acá abajo. Para efectos de clasificación sigue siendo una fundación superficial. Claro, porque tiene que tener el subterráneo, debe ser estacionamiento, ¿o no? Sí, en este caso eran estacionamiento y bodega. Y si tú dejas pura arena esta cuestión. Mm. Sí, Eh, yo creo que los profundos tienen que ser los de los puentes. claro, Los los pilares. profundos se definen como una fundación en que ya no es posible hacer una excavación abierta hasta llegar al suelo resistente, que está muy abajo. Saldría muy caro hacerlo y no se podría ejecutar a ciertas profundidades. Y en ese caso se habla de fundaciones profundas, que están aquí mismo un poco más adelante. Las fundaciones corridas también son fundaciones superficiales, el segundo tipo de fundación superficial. Y es cuando la estructura está basada en muros, por ejemplo, y los muros se apoyan completamente sobre la fundación, y la fundación es continua. ¿Y por qué se le llama corrida, profe? Por la forma, que si el muro sigue la forma de los muros, está corrida, está continua, completa debajo del muro, en Ah, ok. este caso. Ahí es Ya sí corrida. te entiendo. Ya, ok. Sí, sí, sí. En esta otra imagen, por ejemplo, aquí son fundaciones aisladas. Claro. Independiente que aquí arriba a lo mejor puedan construir después un tabique el muro de la fachada. El muro de la fachada va a estar apoyado en esa viga de hormigón y le va a transmitir a la fundación aislada. Si fuera corrida sería completita, daría la vuelta completa. Claro, pero en este caso lo que hacen es una zapata. Claro, en este caso es una zapata que es una fundación aislada. Ya. Zapata es un nombre de obra que usamos aquí en Sí, Chile po. para las fundaciones aisladas. Sí. En algunos textos de otros países le dicen zapata a la fundación independiente de la forma que sea. Ya. Y en los libros antiguos aparecen unas fundaciones que tienen una parte más ancha abajo y hacia arriba son de menor sección, ¿ya? Como un sobrecimiento grandote. Y eso era una fundación, todo eso era una fundación y la parte de abajo era la zapata. Y la parte de arriba tenía otro nombre. Por eso, cuando en la antigüedad, cuando se hacía una parte de piedra y otra, de ahí salió el nombre zapata. Y nosotros en obra le decimos zapata ahora a las fundaciones aisladas, o pollos, que le Sí, po. decimos lejos. Sí, po. Ahí te llaman los pollos. Mm. Entonces vamos a tener eso, vamos a tener esta otra, y después nos vamos a encontrar con fundaciones de este tipo, que son losas de fundación.
Entonces, ¿qué hacen las fundaciones? Se supone que en este caso, por ejemplo, después cuando está construido todo lo que haya arriba, como construcción, esas cargas se transmiten a la fundación, ¿cierto? Y al final se transmiten al suelo por la cara que está en contacto con el suelo. ¿Ya? Entonces, en este caso, las cargas que hayan aquí arriba se reparten uniformemente en toda la superficie de la cara de Claro, abajo de la fundación corrida. sí, sí se entiende. En cambio, en estas otras, que son losas de fundación, no necesitan ser tan profundas y todas las cargas que reciba esta losa de fundación, aunque sean estas cargas aisladas de los pilares, Se como esta distribuye. losa de hormigones armada, ejerce presión sobre el suelo en toda la superficie. Toda la superficie, en este caso de la losa, es una fundación. Por eso se llaman losas de fundación. ¿Y para qué sirve eso cuando tenemos, por ejemplo, suelos de mala capacidad de soporte? Necesitamos una fundación que tenga mayor superficie en la parte de abajo. Y en este caso, todas las cargas que reciba esta losa se reparten en toda la superficie. Por lo tanto, el suelo, la resistencia que tiene, como se mide en kilos por centímetro cuadrado la resistencia, ¿Sí? aquí son tanta superficie que permitiría hacer este tipo de fundaciones en un suelo de no tan buena calidad, digamos. O sea, Claro, una de porque las por partes donde se la hace esto es en distribución eso. es buena. Claro, es buena porque reparte la carga en un área más grande. No necesita Exacto. un suelo tan firme de abajo. Las que yo he visto que hacen así son las famosas estas casas americanas, ¿Ya? que, ¿cómo se llama? Que la hacen con un pavimento armado, un radial armado, con una pequeña viguita por la orilla, y esa es toda la fundación. Y eso lo apoyan en el suelo, por la rapidez de ejecución. Es súper rápido hacerlo, no necesitáis excavar ni nada. Y como es una Claro. casa que es relativamente liviana, en metalcón, independiente que sea de uno o dos pisos, eh, ellos lo usan como solución constructiva. Tenía, bueno, el ramo de edificación tenía más láminas de las losas de fundación. Sí, no sé si me acuerdo de estas fotos. Sí, eso lo habíamos visto. Sí, ¿no? Entonces la gracia de estos elementos es que reparten la carga en una superficie más grande. Por lo tanto, no necesitan un suelo tan resistente, digamos. Donde se usa mucho esto también cuando se construyen casas sobre arena. Ya. Ahí, si tú haces una excavación normal y sigue siendo arena, sale más económico hacer una fundación de este tipo, que hacer una excavación y meter una fundación corrida por la orilla. Aparte que esta como que flota sobre la arena, entonces se mantiene estable. Y las vigas perimetrales evitan que se deslice. Entonces vamos a hablar de losa de fundación cuando el área de las fundaciones es mayor al 50% del área total de la construcción que se va a hacer. Ahí El área de la fundación. es mayor al Es mayor. 50% que la planta de la estructura que va a ir aquí. O sea, aquí a lo mejor podría, que normalmente no se combinan, pero Ya. podría, según la definición, haber aquí una fundación, unos pilares, por ejemplo, que formen parte de la Sí, estructura, pero el claro, ¿no? conjunto va a ser una losa de fundación. Ya. Y, y el otro tipo de fundación ya son las fundaciones profundas, que estas se dan cuando el terreno apto para fundar, eso quiere decir que un terreno que va a resistir el esfuerzo de la fundación sin deformarse y sin eh, desplazarse, cuando está muy profundo y es antieconómico hacer una fundación directa, se hacen estas fundaciones profundas. Que el método más tradicional es usar pilotes de fundación. Sí. ¿Ya? Los pilotes son un pilar que llega hasta un suelo profundo
Aquí hay ejemplos desde el de la derecha, el menos profundo, que llega hasta 20 metros, y los más grandes están sobre esa profundidad, 30 metros de profundidad. Eso va a depender de la tecnología que uno tenga para hacer la perforación. De estos pilotes hay dos tipos principales: los pilotes que se construyen en el mismo lugar, que son los in situ, que normalmente son de hormigón armado, y los prefabricados, que aquí los pilotes pueden ser, también hay unos prefabricados de hormigón, que no son muy habituales. Lo normal es que sean de acero, que se hincan en el suelo, como los que pusieron en el puerto, por ejemplo. Y se hincan con una máquina pilotera, que es como un martinete. ¿Sí? Entonces aquí hay unas imágenes del hincado de los pilotes, que después van a recibir la zapata sobre el pilote, que es donde se va a apoyar la estructura, por ejemplo. En este caso tenemos aquí un hincado de pilote, que son colocados en el terreno con una máquina que los hace penetrar aplicando una energía mecánica, ¿Sí? con una máquina que se llama pilotera, que normalmente tiene un contrapeso aquí que sube y baja y golpea el pilote, pero con muy poco recorrido. O sea, las máquinas antiguas, había una máquina que elevaba un peso y lo dejaba caer sobre el pilote, pero eso va dañando el pilote. Entonces ahora hay unas Sí. máquinas que le dan un pequeño golpecito, o sea, Cortito. de pocos milímetros, de pocos centímetros de recorrido, pero con una frecuencia bastante alta. O sea, uno tras otro, tuc, 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 y eso va haciendo penetrar el pilote. Eso es cuando son hincados. Y ahí normalmente se usan de acero. Y una vez que están hincados los pilotes, se hace en la parte de arriba una fundación tradicional sobre que se apoya en esos pilotes. Entonces la carga viaja, se transmite a través del pilote, no solamente en la punta, también se considera la fricción del terreno por la superficie del pilote. Eso también ayuda a disipar la energía o la carga que reciba desde la estructura. No es solamente que se apoyen en la punta, a pesar de que las puntas tienen que penetrar en un suelo firme. eh, la mayor parte del peso que recibe el pilote lo descarga aquí en la punta, pero hay una parte también que la transmite a través de la fricción con el terreno. Y para hacer los pilotes que se construyen en terreno, normalmente se hace una excavación con una perforadora de cierto diámetro, que son máquinas especiales para excavar suelo, porque tienen que, en los suelos uno se va encontrando con estratos, ¿cierto? Con capas de suelo de distinto tipo. Entonces, en algún caso tendrá que atravesar suelos bastante duros hasta llegar a una zona firme. Entonces se hace la excavación, la máquina al mismo tiempo, en algunos casos, va colocando una camisa de acero, que es como una especie de moldaje, si es que el suelo no es capaz de mantener su forma. ¿Ya? En estas imágenes, por ejemplo, aquí se está viendo una que se perfora y después se coloca la enferradura y se llena con hormigón. Si el suelo no pudiera resistir ese corte sin desmoronarse, es necesario, a medida que baja la excavación, ir colocando una camisa de acero. ¿Profe? ¿Sí? Esto es igual que hacer un pozo profundo, ¿no? Claro, es igual. Ya. Los diámetros cambian un poco, sí. Normalmente los pilotes No, sí, están claro. de 50 centímetros hasta 1 metro nomás. No son tan Claro. grandes, digamos. No, pero el mecanismo es el mismo, o sea, la El máquina para mismo, hacer el... el Claro, mismo. Lo único sí que para construir después el resto, para colocar la enferradura, por ejemplo, y el hormigón, si el suelo se empieza a desmoronar cuando tú sacas la perforadora, es necesario colocarle una camisa de acero, dejarla puesta antes. ¿sí? Y después se coloca la enferradura y se llena con hormigón.
Cuando se hace, si el terreno resiste, no necesita la camisa y se hormigona contra terreno. Entonces, este tipo de fundaciones es muy usual en los, como te decía, en los puentes, en que la columna del puente tiene tanta carga que la presión que ejerce sobre el suelo obliga a apoyarse en suelos muy resistentes. Y esos mantos rocosos normalmente están bastante profundos. Entonces, es distinto y normalmente cuando pasa ese caso se hacen estos pilotes en que hay que perforar. ¿Ya? En otros casos, cuando el suelo no es tan duro y se colocan pilotes que se hincan, depende de cómo lo diseñe el ingeniero o calculista. Cuando los pilotes se hincan, se colocan con esta máquina, normalmente ellos hacen, primero hacen los estudios de mecánica del suelo, hacen un sondaje para analizar capa por capa qué tipo de suelo hay. Y en base a eso definen la profundidad del pilote. Y cuando lo están hincando, ellos dicen que, por ejemplo, estos pilotes tienen que llegar con un mínimo de 20 metros hasta que se produzca el rechazo. O sea que el pilote ya no entra más. Ese es el rechazo. Cuando a pesar de que le pegan, le pegan, le pegan, ya no entra más, ahí ya está produciéndose el rechazo del pilote. Ya. Ya, hay suelos que son más duros, en que el rechazo está muy arriba, y eso te obligan a hacer la perforación, hasta llegar a la capa que dice el calculista, que es lo que pasa normalmente en los puentes. Para que el piloto hincado no se le puede frenar antes de llegar al suelo que ellos estén. Entonces perforan primero. Y en edificación también se han introducido algunos métodos de micropilotes, que son los que salen aquí, que son pilotes de poca profundidad, se colocan hartos pilotes y que permiten que la fundación transmita al suelo a través de esos pilotes. Hay de distintas formas, con distintas inclinaciones, y que se usa en algunos casos especiales en edificación, o para reforzar construcciones existentes. Ya. Y estos funcionan principalmente por el roce entre el pilote en toda su superficie, y no tanto por la punta. No, porque la presión no la hace hacia el... Claro, como tienen otra dirección, no son Claro, verticales, y aunque exacto. fueran verticales, están diseñados para generar fricción aquí. Ya. Hay unos micropilotes que se hace una pequeña perforación y se coloca una especie de camisa que es perforada, y después se llena con un hormigón expansivo que sale por las perforaciones del moldaje ese que le ponen, y eso genera un gran roce contra el terreno, y ahí soporta las cargas. Pero esta no la he visto en terreno, no me ha tocado ver la construcción usando esto, pero de que existen, existen. Entonces, para nosotros poder utilizar este concepto de que las fundaciones tienen que ser seguras una vez que está construido y que la construcción tiene que resistir, es indispensable lo que dice aquí, conocer las características de los distintos tipos de suelos. ¿Por qué? Porque en cada obra a lo mejor nos vamos a encontrar con suelos distintos. Entonces, por eso es necesario hacer la calicata previa y las muestras que se mandan al laboratorio para las mecánicas de suelo. Y eso es importante tanto en la etapa de la excavación como también para el funcionamiento de la fundación. Entonces, el principal, lo que uno ve más rápido es pensar que uno hace mecánica de suelo para poder apoyar bien las fundaciones, para diseñar las fundaciones. Pero además de eso, la mecánica de suelo también me permite usar el terreno natural
ya sea que yo lo tenga que seleccionar o no seleccionar, como material de construcción. ¿En qué usos? Principalmente como material de relleno. Las bases estabilizadas para los caminos también provienen de un suelo natural que se procesa primero, ¿cierto? Sí, También nos encontramos con el uso de suelos para obtener áridos de distintos tamaños para distintos usos. exacto. Ahí vamos a tener un yacimiento de áridos y se van a seleccionar, triturar y tamizar, Mecanizar, mecanizar. claro, para obtener el árido que nos sirva para lo que nosotros queramos, Exacto. que tiene que tener ciertas condiciones. Por ejemplo, para los áridos de hormigón se pide que sea un árido que provenga de un material pétreo natural, pero que sea firme, que sea homogéneo, que tenga cierta dureza, y ahí se hacen ensayos específicos de suelos para ese uso. Que serían los que dicen aquí, que son áridos seleccionados como material componente para los hormigones y los morteros. Se pueden sacar, por ejemplo, partículas de arcilla para procesarlo en la industria de los materiales cerámicos, de ladrillos, etcétera, los vidrios. Todo eso proviene de suelos naturales. Entonces, para cada uno de estos usos se seleccionan suelos o parte de ellos con características apropiadas para lo que se van a usar. Entonces ya tenemos dos ámbitos en los que es importante el uso de la mecánica de suelo. Para usarlo como suelo de fundación, para usarlo como material de construcción. Entonces, conocer las propiedades del suelo y de cómo se va a comportar los áridos, para los rellenos, por ejemplo, nos permite elegir los métodos constructivos y los equipos más adecuados para realizar faenas de excavación y de relleno. ¿No es cierto? Por ejemplo, si estamos rellenando un terraplén y queremos usar un suelo, o estamos, por ejemplo, hicimos la excavación y vamos a hacer una preparación de subrasante, nosotros ahí sabemos que tenemos que hacer la compactación del terreno natural. Dependiendo del tipo de suelo natural que sea, va a influir incluso en la selección del equipo para compactar, ¿no es cierto? Dependiendo si es más o menos arcilloso, si es solamente no tiene cohesión, va a funcionar bien un tipo de máquina. Si tiene mucha arcilla y mucha cohesión, funciona mejor una máquina distinta. Y cuando se realizan excavaciones profundas, es indispensable también saber hasta qué punto el suelo se mantiene estable sin desmoronarse, por razones de seguridad y de protección. Y eso básicamente va a estar dado por unos fenómenos que vamos a ver más adelante. Uno de ellos es la cohesión, y lo otro es la fricción entre las partículas de suelo. Eso es lo que define si son capaces de resistir un corte vertical, por ejemplo, sin desmoronarse, o si es necesario hacer un corte con cierto talud. Esos valores de la cohesión y de la fricción se obtienen al final en la práctica con ensayos de laboratorio. Ahora, ¿qué pasa en caso de que no se hayan previsto bien las condiciones de los suelos? Problemas de distinto tipo, como el más normal, el más visible, son las socavaciones, que se producen porque el suelo donde se construyó sufre deslizamientos producto de arrastres de material fino, por ejemplo. ¿Aló? Sí, Ahí sí que se me había caído el internet de acá de la oficina. bueno,
el, ¿cómo se llama? Pero volviste al tiro. En todo caso, si en algún momento se te corta mucho, después yo te voy a mandar la grabación, Ya, pero ahora que eres un solo alumno, puedo esperar que vuelvas mejor. ya. ¿Hasta dónde llegaste? A ver, a esa, pues, en esa estábamos hablando. Ya. Estábamos hablando que usted iba a hablar de la cohesión de las partículas y Sí, de la fricción. todavía estos son ejemplos generales, después los vamos a analizar en detalle, pero ¿Sí? aquí te mencionaba que cuando se realizan excavaciones profundas, por ejemplo, es indispensable conocer cómo se va a comportar respecto a la estabilidad del suelo. No, sí, eso me interesa saber cuánto es la abrasividad que puede tener el tipo de suelo, porque como yo siempre mejoro con el material inerte que va a ser la piedra. Y si es chancado y tiene harta arista y no es huevillo, es mejor. Claro, porque tiene un coeficiente de fricción interna, se llama eso, que es mayor. Entonces Sí. se traba una partícula respecto a la otra. Eso se le puede dar un talud más, con un ángulo más chico. Eso también, que lo tengo anotado aquí porque después le voy a hacer las preguntas. Ya. No, es que tengo un caso que es por eso, que es un tema de un talud. Ya, pero entonces este tema de analizar las propiedades de los suelos está pensado para poder trabajar con seguridad en ciertos casos, ¿cierto? Si estamos haciendo una excavación, tenemos que tener la seguridad de que no se nos va a desmoronar. Exacto, Y eso va a depender del tipo de suelo que estemos excavando. exacto. Visualmente se pueden sacar algunas conclusiones respecto a si el suelo va a aguantar o no un corte vertical hasta cierta profundidad, pero si uno tiene la posibilidad de acceder a los ensayos de laboratorio es mejor porque ahí a uno le van a dar la recomendación del ángulo de fricción, por ejemplo. Ahora, esos ensayos normalmente hay que pedírselo al laboratorio, no están dentro de los normales que hace el laboratorio. Lo hacen sí, pero se supone que ahí el que diseña les tiene que decir, oye, yo necesito aquí que me entregues los valores y que me entregues el, el valor del ángulo de fricción interna, se llama. Y ahí ellos hacen un ensayo de suelo con la curva granulométrica, básicamente, y te indican una recomendación. Ahora los laboratorios normalmente no hacen recomendaciones, sino que te dicen, bueno, usted tiene que tener un ingeniero que haga la recomendación en base a los ensayos que yo le entrego. En algunos casos se le puede contratar al mismo laboratorio, pero te lo cobran no como ensayo, sino como informe, Ya. porque ellos tendrían que buscar un ingeniero de mecánica de suelos que se haga responsable de la recomendación. Ahora, también tú le puedes decir al laboratorio de suelos que te indique el tipo de suelo y el porcentaje de humedad. Entonces después vamos a ver que las tablas de clasificación, el laboratorio te va a decir, ya, este suelo corresponde a una, no sé, tiene un nombre bien raro, un limo arenoso, clase tanto, un número. Entonces tú tomas eso y te vas a la tabla de clasificación de suelo que tiene unas recomendaciones. Y ahí te dice, si tú tienes este tipo de suelo, las recomendaciones son estas. Y ahí te muestra algunas indicaciones. De ahí también indica que el ángulo de corte y todo eso. Sí, sí, podría Ya. llegar a estar eso. ¿Cómo se llama eso? Lo tenemos que ver de a poco porque para ir viendo la materia, no sé en qué parte Ah, cuando no, no, está lleguemos bien. ahí, a la clasificación de suelo, Ya, hay que analizar las recomendaciones que hacen, que las tengo más adelante, en ya, varias clases perfecto. más. Eh, pero esas tablas son recomendaciones generales, pues, si es para usarla así de manera práctica, que me imagino que es lo que necesitas hacer tú, me imagino que no es algo que tú tengáis que estar obligado a contratar un experto en mecánica de suelos para que te haga ese No, dato. lo que pasa es que nosotros allá en Navidad nos cerraron un pozo
y estamos haciendo la apertura del otro pozo, pero el ambientalista está pidiendo que hagan un corte de 45 grados. Yo encuentro que 45 grados para un cerro que es puro maicillo es mucho. Eh. Y eso es porque pueden no mantenerse estable, dice él. Sí, sí, Mira, pero aquí justo estamos. esto lo pueden determinar los especialistas de mecánica de suelo, que son estos círculos que hay, son círculos de falla, y tienen Ya, que ver con el ángulo de inclinación. esos son los Ahora, desplazamientos que se producen después por el claro, agrietamiento, ¿no? de los taludes. Eh, Ahora, el cálculo de esta superficie de falla, yo no sé cómo se hace, es de un ingeniero civil, pero que tenga especialidad en mecánica de suelos, que te haga ese análisis. No sé si habrán recomendaciones así que te digan, mira, en un suelo de este tipo, el ángulo de inclinación Claro, yo puede creo que ser tanto. el ángulo que me dio ¿cómo se llama? El ambientalista es un ángulo de protección, ¿no? Pues como para que él se proteja, que va a estar Claro, seguro que con ese ángulo no va a pasar nada. claro, y seguramente si tú le propones otra cosa, él te diga, bueno, podemos analizar un ángulo distinto, pero tiene que traerme Sí, el estudio de suelo. yo le digo ahí en ese pozo hubo prácticamente en forma vertical una cuchara en el terreno, que sacaron de más abajo y arriba quedó excedido hacia afuera. Y no había desplazamiento de tierra. Mm. Entonces ahora que salga con ese corte 45 igual es. Pero está bien. Si en el Bueno, momento lo ahí podemos hacer, no después se sé puede qué. mejorar el ángulo. Claro, a lo mejor, bueno, ahí tendría que ver con algún ingeniero civil que puede preguntarle si, bueno, no sé hasta qué punto podrá uno rebatirle a la persona que le está pidiendo eso. ¿De qué son? ¿Del Seplagiomín? ¿De qué son ellos? No, la gente de la municipalidad. Lo que pasa es que nos cerraron un pozo porque dice que transitan muchos camiones y la verdad que nosotros tenemos 3 camiones trabajando allá y transitan como 50. Ya. Pero yo creo que es más es un tema político ahora que se viene todo el tema de las elecciones y eso, hasta que lograron cerrar. Pues entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nuestro contrato está basado en movimiento de tierra, en terraplén y en receo. ¿Cómo se llama? Y al cerrarnos el pozo de Maicillo nos complica porque no tenemos material para trabajar, pues. Mm, Si sí, el 70-80% del contrato es puro material, es puro, ¿cómo se llama? Carpeteo de camino. Entonces es complicado. Ahí estamos con eso. Estamos tratando de abrir. Yo, de hecho, hoy día contacté a una persona para arrendar una oficina que tenemos que hacer todo un tema, es un caso. Pero está bueno porque igual se aprende. chuta, pero ya eso está, ¿cómo se llama? Ya Ya nos, está, ¿ah? ya nos cerraron ya el pozo, pues ya no podemos trabajar. Y de hecho que Chuta, nosotros trabajamos para el MOC. y no hay opción de apelar a eso. Es que es más fácil abrir otro pozo que apelar. Es más corto. Porque la Pero apelación un juicio puede durar, pero sí, no, mucho pero tiempo. abrir un pozo en otro terreno, Es que eso vamos a tener que hacer, pues. ya. Eso estamos haciendo. Mm, Pero está bien. Es parte del juego. sí. Ya, ve, aquí entonces ahora vendría la parte que se analizan algunas cosas, que ahí vimos cosas generales de, de para qué se usa la mecánica de suelo, y qué nos permite hacer, dependiendo en qué vayamos a usar el suelo. Y ahora empieza la unidad uno, que la unidad uno tiene que ver con los temas de geología, que es complementario solamente para entender los procesos de por qué se generaron distintos tipos de suelo en distintas zonas Ya. y por qué va variando el suelo según la profundidad, por ejemplo.
porque está puesto normalmente en capas. Y para eso hay toda otra área que no tiene que ver directamente con la construcción, que es la geología. La geología es una ciencia que estudia la formación del planeta, ¿no es cierto?, en su conjunto, y dentro de eso, que es bien amplio, también describen cómo se formaron distintas capas de suelo y cómo van cambiando de forma y de composición con el tiempo. Ahora, para los geólogos el tiempo tiene otra escala. Los tiempos geológicos son de millones de años. Pero son procesos naturales, entonces están sufriendo transformaciones los suelos durante su vida. No es que el suelo que tengamos ahora vaya a permanecer eternamente, sino que está cambiando. Cambia incluso con los terremotos, con las erupciones volcánicas. Y hay un movimiento permanente también de agua que produce cambios en los suelos y genera depósitos de materiales finos, por ejemplo, en los ríos. Y así distintas zonas. Por ejemplo, no en todas partes hay minas de minerales, ¿cierto? En algunas partes hay una mina de un mineral y no hay otro. Entonces, todo eso está explicado por la geología, está estudiado por la geología. También la geología estudia los procesos al interior de la Tierra y las transformaciones que afectan a los minerales y las rocas, que es de donde nacen los suelos. Los suelos, el suelo, uno habla de suelo porque el material que hay en un lugar. Y ese material está formado de partículas de distintas cosas, de distintos minerales, hay algunos que tienen partículas orgánicas, unos más gruesos, unos más finos, unos más cohesivos, menos cohesivos, que son propiedades físicas, que las vamos a ver un poquito más adelante también, que al final dan la composición del suelo. O sea, normalmente eso proviene originalmente de rocas que se molieron y disminuyeron de tamaño por distintos fenómenos y van incorporando minerales. Y esos minerales se van moviendo a grandes profundidades en la Tierra y en algún momento afloran. Entonces la geología, para hacer ese estudio, no se refiere solamente a la actualidad, sino que analiza la historia de la formación de la Tierra. Porque desde la formación ahí descubrieron que hay procesos que se van repitiendo y se van desarrollando con el tiempo. Y eso genera cambios en la situación actual. O sea, nosotros en el horizonte de vida nuestro no vemos los cambios geológicos, pero después de algunas generaciones ya se empieza a notar algunos cambios geológicos. Y una de las teorías que se usan, que provienen de la geología, para explicar este fenómeno de por qué la Tierra está compuesta por distintas capas de distintos minerales, por ejemplo, y distintos materiales, proviene de esta teoría que se llama teoría de la tectónica global, o de las placas, que además de la parte sísmica, también sirve para explicar los procesos de formación de los distintos tipos de suelo y de formaciones geográficas, como las montañas, los océanos, los volcanes. Permite anticipar, o sea, perdón, detectar las zonas de epicentro sísmico, entre otras cosas. Entonces, ¿cuál es la importancia de la geología en todo esto para las otras ciencias de la ingeniería? Es que permite, por ejemplo, identificar zonas de explotación de distintas materias primas. O sea, la geología entrega los conocimientos para hacer prospecciones, por ejemplo, para detectar zonas en que esté presente algún tipo de mineral. O en este caso tuyo sería para detectar una zona en que haya un material que te sirva para hacer los rellenos de maicillo. También permite la planificación de las ciudades, porque
la geología también permite analizar las zonas de riesgo sísmico, zonas de riesgo de deslizamientos de tierra o de aluviones, y con eso se diseña la planificación territorial. Y también algunos estudios geológicos sirven para obras civiles de grandes tamaños, en que ya hay el estudio que se hace de mecánica de suelo, ya no es mecánica de suelo normal, sino que es un estudio geotécnico, se llama. Principalmente cuando, por ejemplo, uno quiere hacer un estudio de que puede haber una zona que tiene un talud y que después de un sismo se nota que está inestable, ¿no es cierto? Si hay un terremoto, por ejemplo, y se nota que un talud de una ciudad sufrió algunas deformaciones, ahí el estudio que se hace ya no es de mecánica de suelo, es de geotecnia. ¿Eso es como más profundo? Claro, es más profundo y en escalas más grandes, y los ensayos son más complejos también, que son Ya. ensayos de deformación a largo plazo y muy lenta, entonces hacen perforaciones, instalan equipos GPS de posicionamiento para ver si se desplaza o no se desplaza. Son otro tipo de estudios que no son los habituales en la mecánica de suelo, que se usa para ese tamaño de obra, digamos. Entonces, dentro de la geología existen distintas especialidades que están escritas aquí. Esto lo vamos a dejar como materia general, porque no son distintas áreas que cubre la geología. Geofísica, mineralogía, petrología, que estudian distintas propiedades. La geofísica, por ejemplo, nosotros no la vamos a ver porque estudia diferencias que se producen en los campos magnéticos y en la fuerza de gravedad. Entonces eso es para otro tipo de cosas, no para la construcción. La mineralogía la usan principalmente los que hacen prospecciones mineras. Y la petrología, otra área, estudia de dónde vienen las formaciones, cómo se componen y cómo se clasifican. De aquí de la petrología se derivan un poco lo que llevó a la clasificación de suelo que vamos a ver nosotros más adelante. Pero esas están ahí como lectura general, así que voy a pasar el tiro a las que vienen. Ahora, mira, de aquí para adelante, este material de esta clase, lo voy a echar una mirada bien rápida, son ¿Ya? definiciones complementarias que no tienen mucho que ver con lo que vamos a aplicar. Perfecto. Pero entre medio hay cosas que sí son útiles. Por ejemplo, aquí esta parte que dice relación con otras ciencias. Habla un poco de que para analizar los suelos hay que considerar el comportamiento físico, el comportamiento químico y biológico en algunos casos, de cómo se va a comportar el suelo. Pero eso a nivel geológico es más amplio que el nuestro, así que vamos a pasar esa parte. Es otra carrera. O sea, es como conocimiento general nomás de que la geología está relacionada con otras ciencias. O Ya. sea, los geólogos, este puro párrafo de aquí, a lo mejor son 2 o 3 libros para ellos. Pero Claro. ese resumen basta para tener una idea. Pero es complementario, no sé, no te voy a hacer una pregunta después de esto de la relación con otras ciencias de la geología. Entonces, la importancia de la geología en la ingeniería civil, esto ya se relaciona con nosotros. Ahora, estos conceptos que salen acá, que dice que el conocimiento de la mecánica de suelo sirve para sistematizar los materiales, para resolver problemas de cimentaciones, o sea, de apoyo de la estructura, de excavaciones, de cómo se comporta el suelo con los escurrimientos de agua, por ejemplo, subterránea. Lo utilizan más los ingenieros que diseñan que nosotros que construimos. ¿Ya?
Esa es una gran falla que nosotros tenemos como constructores a nivel país, profesor. ¿Por qué? Porque toda la gente se enfoca en construir, construir y construir caminos y nadie se enfoca en el saneamiento de los caminos. ¿En el qué? Perdón, no te escuché. En el saneamiento. Porque nadie se preocupa por dónde corre la agua. O sea, hay pozos, hay cosas, pero la hacen porque tienen que hacerla. La hacen porque dicen, no, aquí tengo un foso, pero ese foso tiene que tener un fin y ese fin es el mar. Lo que tengo que hacer es escurrir el agua hacia el mar. Y tengo Sí, que pasar por alguna parte, pero de repente yo me he topado caminos que no sé, pues tienen cuneta, tienen foso, pero no tienen salida. Entonces no tiene sentido hacer eso si no tiene por dónde escurrir el agua. mm. Sí, pues bueno, hay una cosa que no quedó bien resuelta en el diseño. No, pero eso no es. Yo no me refiero a esto. Yo lo digo en experiencia propia, lo que he visto en los caminos, cuando estuve trabajando fuera ahí en Rapel, construyendo allá en Santa Cruz, para todo es lo mismo. Es lo mismo, se preocupan de construir y no se preocupan del saneamiento. Pero y después, ¿dónde evacúan la agua lluvia que Eso, diseñan? esos son los problemas, po. Pero ni La siquiera diferencia. un cauce natural por ahí, en ninguna parte los dejan así. Los tiran a los terrenos. A ver, muchas veces yo tengo un camino de 10 kilómetros, por ejemplo, y tengo alto y bajo, ¿cierto? Donde el agua en los bajos se aposa, Sí, pero no tengo salidas de agua. Entonces, muchas veces los vecinos, donde hay alcantarilla y llegan a los vecinos van y las tapan. sí. Entonces, se genera esos problemas. Entonces, yo creo que tiene que haber una ley que regule y diga, ya, ¿sabes qué? Aquí, en este lado, vamos a hacer, no sé, un mejoramiento. Por último, canalicemos, pongamos tubos y botamos toda el agua de todos estos sectores por ese lado. Unas cámaras de acopio puede ser y desplazarlo hacia el mar, que es el fin del agua. Sí. Pero no existe eso en los caminos. Eso existe. Sí, sí hay escurrimiento de agua, pero yo creo que los caminos se echan a perder en gran parte por eso. Sí, pues probable, que hasta que no haya una inversión mayor en esos caminos, que eso igual, aunque sea medio perverso, obedece a una planificación, pues. O sea, ellos evalúan ahí de acuerdo al uso que va a tener el camino, o sea, la cantidad de personas que lo Sí, usan y la de vehículos. En un camino rural sí. los dejan así como para el final, o sea, para efectos de la planificación del país completo. Y la planificación dice ya, los caminos bajo cierta cantidad de vehículos hora, nos sale mejor dejarlos que se echen a perder y hacerles mantención Así se clasifica, yo creo. que hacer un camino completo con todos los temas solucionados, que saldría más caro. A mí me tocaba hacer caminos en zonas que realmente No la pasa nadie. gente no pasa nadie, pero ese es el problema. Ese Mm. es el problema. Lo que pasa es que al no pasar nadie, el camino se convierte en una alternativa cuando ya está bueno. Ah, Entonces claro. empiezan a pasar todo. ¿Y qué Sí, es yo lo que creo hacemos? que eso no lo han analizado bien, pues, que cuando está No, recién no, hecho el camino, todos empiezan a irse por ahí, pues. todo empiezan, y aparte que Mm. acortan camino por ese camino, acortan distancia, acortan todo. ¿Y qué es lo que pasa? Yo ese camino, por ejemplo, me ha tocado hacer caminos básicos, y esos caminos básicos tienen una lechada, una carpeta asfáltica delgadita, que es como un maquillaje, después de un sello y un paquete estructural que es la base. Pero el camino en sí, la carpeta de rodadura que es el asfalto, es mínima, es menor, no es un Sí, asfalto, sino que es una lechada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se convierte en alternativa de camino, empiezan a pasar camiones, empiezan a pasar vehículos de alto tonelaje y eso destruye el camino rapidísimo. claro, lo destruye antes de que esté programado a hacerle la Exacto. conservación del año que viene. Exacto, porque se convierte en alternativa, po. Sí, mira, no lo había visto de esa forma. Ay, me ha tocado harto estar en terreno y es entretenido. Y sobre todo ver a la gente, cómo agradece eso. Bueno, me gusta el terreno. Bueno, ayudaría el conocimiento de la geología también entrega las herramientas como para hacer
de qué pasa con el agua, incluso de qué pasa con el agua subterránea o la que se infiltra. Sí. Y después eso se acerca a lo nuestro, que a partir de eso empezaron a analizar que hay materiales que sirven de mejor forma para hacer drenajes que otros. Depende si uno quiere hacer un drenaje, usa un tipo de material. Si necesita hacer una barrera más impermeable, usa un material menos permeable, como arcillas, por ejemplo. Mm. Y también permite anticiparse a qué va a pasar en el terreno que está alrededor cuando una obra de ingeniería hace una excavación muy grande o deforma el suelo natural de una manera muy grande. ¿Qué va a pasar con las aguas subterráneas, por ejemplo, que habían ahí, que se van a ir por otro lado ahora? Sí. Entonces ahí se empiezan a interpretar los valores que entregan la geología y para el caso más chico de nosotros que vemos obras independientes, por ejemplo, particulares en cierto lugar, la mecánica del suelo lo que hace es analizar las características del suelo, sacar los porcentajes de permeabilidad, por ejemplo, el índice de permeabilidad, y otras cosas que a uno le permiten saber si ese suelo va a ser bueno para hacer un relleno o si va a ser bueno para hacer una zanja de infiltración, por ejemplo. Y seleccionar el material que uno necesite. Para la protección de los taludes, normalmente estos ángulos están diseñados también. Hacen un estudio de suelo, ven las características del suelo y el ingeniero interpreta esos datos, el que diseña, y ¿Eso es dice, ya, malla? este talud lo vamos a hacer con cierta inclinación. ¿Qué cosa, perdona? ¿Eso que tiene el talud es malla? Hay distintas formas de estabilizar los taludes. En ciertos casos el terreno se deja tal cual. Ya. Si el terreno natural en que yo hago un corte, por ejemplo, se va a erosionar muy rápido, pero si un suelo rocoso no tiene problema en quedar descubierto, porque el agua escurre y no lo erosiona tanto. Pero si un suelo de otro tipo, en algunos casos es necesario proteger el talud de la acción del ambiente, del escurrimiento de agua lluvia principalmente, para que no se erosione. Para hacer eso hay distintas combinaciones de material y de métodos. En algunos casos basta con hacer siembra de algún material vegetal. Lo que pasa es que hacen eso, po, hacen la combinan, Sí, colocan esa y protección hacen y después le colocan. hidrosiembras que colocan unas mallas de cierto tipo plásticas que permiten crecer las plantitas, que formen raíces y Sí, crezca la plantita. claro. En algunos casos colocan otro tipo de malla que en vez de siembra les colocan morteros proyectados Sí, y un también. choclo. Sí. Pero este es como lo más usado, la hidrosiembra, proteger el talud con una capa vegetal. Se ve muy bonito. Mm. Y estas mallas se usan para que mientras la plantita esté creciendo, no la arrastre el agua. Entonces le colocan unas mallas que afirman las raíces en el fondo, y la plantita. Ahora esta es otra área que está bien estudiada, que hay especialistas en estas soluciones constructivas que las proveen. Distintos tipos de hidrosiembra, de geomallas se llaman. Y hay otras mallas que se usan para mejorar la estabilidad del suelo, esas sí son geomallas, son otra Sí, pues modalidad. el geotextil. Claro. También trabajamos con eso nosotros. Y no sé si lo tengo por aquí en algunas clases más adelante, pero también hay una malla que es de un material plástico, como parecido al PVC, ¿Ya? que son bien grandes los hoyos, eh, que se combinan Pa- con un geotextil encima, Para estabilizar el suelo, ¿no? claro, para estabilizar el suelo en sus bases, por Claro. ejemplo. Sí, en En otros algunos, países lo hacen de neumático. sí, también, pues. Cortan el neumático en círculo y lo van pegando uno a otro, lo van como corcheteando. Sí, pues, entonces la industria se mejoró en ese aspecto y han ido cambiándose ya para sistemas más industrializados, que es una malla que la diseñan especialmente para ese uso, y que permite, por ejemplo, en un suelo pantanoso pasar con un camino por arriba. Y una o dos geomallas permiten que esa geomalla reparta en la superficie, y tú después le colocas una subbase, la base y el camino, y queda
soporta en suelos muy malos, se usa ese sistema. Yo creo que en algún momento aquí lo deben estar usando también en Chile. Yo creo que sí. Sí, se lo usan. De hecho, Emaresa vende eso. ¿Dónde? Emaresa. Sí, pues sí hay fabricantes de ese material aquí en Chile. Sí, Emaresa comercializa refuerzos de terreno. Correcto. Malla, geotextil, todo eso. También hay unas mallas de ese estilo que se colocan en los taludes y se anclan se hace una perforación y se les mete una estaca metálica. Sí, po, la lanza. Sí. Y Sí. después eso se mantiene estable la malla. Sí, parece también muchas veces eso, cuando tiran chocret, le hacen eso mismo. Correcto. Correcto, correcto. Entonces la geología también se usa en este tipo de obras, por ejemplo en la represa. Aquí ya los estudios son geológicos, ya no son mecánica de suelo, porque la obra es tan grande y tan masiva, tanto volumen y tanto peso y volumen de agua acumulado, que ahí ya diseñan en base a geología, porque aquí tienen que ser seguras en caso de un terremoto, por ejemplo. Ah, Y son tan masivas que ya el ámbito de la mecánica de suelos queda chico y ahí se hace un estudio geológico, que hacen estudios con ondas sísmicas, artificiales, sondajes muy profundos y muchos estudios especiales. En el caso de las obras viales, bueno, ahí tú tenías esta experiencia, eh, se aplican conceptos geológicos a través de la mecánica de suelo, junto con los estudios topográficos que permiten a los ingenieros definir el trazado. Y con eso van diseñando obras de protección. También se usa para ubicar canteras o lugares de producción de árido, cuando nos encontramos con una carretera, por ejemplo. Entonces, en una carretera de varios kilómetros, eh, la empresa que construye hace exploraciones para ubicar canteras, de dónde sacar material. Si tiene que hacer mucho terrapleno, mucho relleno, ellos buscan en un lugar cercano donde puede haber un yacimiento o una cantera. También sirve para definir la posición de las obras de arte de agua lluvia, la fundación de las obras civiles y el diseño de los taludes naturales o reforzados. En otras áreas como los puentes y los túneles se aplica al estudio de los suelos de fundación, por ejemplo, con la diferencia de que aquí tenemos que llegar a estudiar, analizar suelos a mayor profundidad. Por lo tanto, aquí nos pasamos de una calicata a hacer un sondaje, ¿cierto? Usamos una máquina perforadora para que además hace un sondaje, o sea, otra máquina, porque va haciendo es parecida a la máquina que perfora pozos profundos, sí. pero permite ir sacando el material como un testigo. O sea, al final uno lo que va sacando es un rollito de material que se coloca en unos recipientes especiales para que no se desmorone y se manda al laboratorio. O sea, nosotros, el estudio de sondaje para mecánica de suelo no desecha el material de la excavación, sino que lo saca de una manera controlada para que no se altere, y eso se analiza en el laboratorio. Porque aquí necesitamos llegar a grandes profundidades para saber dónde el ingeniero va a diseñar eh, el apoyo de las fundaciones. Y se necesita analizar todas las capas que hay entre medio. En este tipo de obras es fundamental la etapa de exploraciones que permiten analizar el suelo existente y determinar la posición de los estratos. Estratos, tú sabes de qué se trata, ¿cierto? ¿Con las capas? Claro, son las capas de distintas características, cada una un estrato, Sí. donde cambia de característica del suelo. Entonces, en una calicata se pueden ver visualmente, ¿no es cierto? Pero en una exploración de 30 metros o de 40 metros de profundidad, No sé. no se ven, entonces se saca el testigo. La máquina que perfora va sacando el rollito de suelo y se va registrando a qué profundidad salió ese rollito. Y eso después se manda al laboratorio. La calidad del suelo se verifica con ensayos de laboratorio que se hacen a testigos, que
Eso es lo que te decía recién. Extraídos de los sondajes de exploración. Durante la ejecución de la exploración se verifica la profundidad, durante la ejecución de la obra ya, se verifica la profundidad del sello de fundación. O sea, se verifica que lo que dice el estudio de suelo, que el suelo firme va a estar a 30 metros. Después, cuando yo voy a construir la fundación de este puente, hay que verificarlo. Eso hace que normalmente cuando en los puentes existe, por ejemplo, en cada una de estas pilas, van a estar diseñados los pilotes hacia abajo, ¿cierto? Y el ingeniero va a decir, ya, los pilotes a los 30 metros hay un suelo firme. Pero a lo mejor él no hizo exploración en cada una de las pilas. Aunque en un Claro. puente de este porte yo creo que lo hacen. Entonces ahí las especificaciones técnicas incluso indican que cuando uno va a empezar a construir los pilotes, tiene que ser un pilote de prueba, que no forma parte de la estructura, se hace al ladito. Y ahí se hinca el pilote si fuera hincado, y se ve a qué profundidad no entró más. Y se verifica que eso corresponda a lo que entrega el proyecto. Si el proyecto decía que el pilote tenía que llegar hasta 30 metros, y empezaron a hincarlo, y se produjo el rechazo a los 20 metros, ahí el pilote de prueba arrojó una diferencia, ¿cierto? Ahí lo que corresponde es ir a donde el proyectista que diseñó y decirle lo que pasó. Y decirle, mira, aquí el pilote no entró hasta los 30 metros, entró hasta los 20 nomás. Y ahí el proyectista tiene que tomar la decisión de qué se hace. Si se sigue excavando o si hay que hacer estudio de suelo nuevo antes de construir los pilotes definitivos, digamos. Que pasan cosas extrañas, por ejemplo, cuando se hizo el paso sobre nivel ahí que conecta la avenida Chile, Sí. no sé si te acuerdas que después que se terminó, hubo una demora porque hubieron unos descensos Sí. en ciertas partes. Ahí pasó eso. Ahí pasó que cuando cuando se hicieron los pilotes, vieron que había un terreno firme más arriba. No alcanzaron a llegar a la profundidad que decía el diseño. Y no sé si fue con autorización o no, ahí nunca se supo eso, que colocaron los pilotes hasta esa profundidad, ¿no? Y por alguna razón, debajo de esa capa firme, debe haber habido una capa no tan firme que se dio. Por eso tuvieron que ir a reforzar todas las pilas que se habían hundido, las tuvieron que hacer por el lado otro refuerzo, no sé cómo lo harían. Pero ahí pasó esa cosa, que no hicieron los pilotes hasta donde decía el diseño. Digamos, ese fue el resultado de la investigación después. Y no sé quién correría con los gastos de reforzar, porque después al final lo repararon y quedó funcionando. Pero ahí pasó algo extraño respecto a eso. Entonces el MOP lo que pide es hacer pilotes de prueba. Al lado de cada pila, por ejemplo, si tú en esta figura puedes ver que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí hay 8 pilotes debajo de esta fundación. A lo mejor hay 8 detrás, pueden ser múltiplos de 8, ¿cierto? Sí. Y eso se supone que está en cada una de estas cepas, de estos apoyos. Entonces el MOB lo que dice es que antes de construir estas 28 que hay aquí, al ladito tú tienes que hacer un pilote de prueba. Medir hasta dónde llegó, informar al MOB, y el MOB en base a eso te autoriza a construir los definitivos. O sea, pasarían de 8, pasarían a ser 9. Claro, porque hay uno que se hace de prueba, ¿no? Y ese por cada pilar. Debería ser en cada uno de estos apoyos. O sea, en la figura que viene son varios, en esa. Sí. 1, 2, 3, 4. O sea, para el tamaño del puente, aunque sean 10 pilotes de prueba, no va a ser tan significativo para el valor del total de la obra. Exacto. Entonces Eso es importante. sí, pues si al final, aunque hacer un pilote es caro,
no es comparado con el valor de toda la obra, no es un costo tan alto. Por eso el MOP te pide en al lado de cada cepa hincar un pilote extra. Antes de construir los definitivos. Ya. Perfecto, perfecto. Hasta ahí llegaba esta. Ya nomás, pues. Chuta, están peleando los gatos. Mira, igual yo aquí tengo las otras. Sí, sí. Esta es la segunda. Esta materia es entretenida, ¿eh? La parte de la formación de la Tierra, de las capas y de cómo se van moviendo las capas, porque uno piensa que la Tierra es rígida y que está como está nomás, pues. Y al final no es tan así porque si uno lo ve en una gran cantidad de años, ¿no es cierto?, en siglos, esta cuestión está, y eso explica un poco los movimientos de las capas tectónicas que ocasionan los terremotos, De los que uno dice continentes. que por qué se mueven las placas, ¿cierto? Y uno sabe que, por ejemplo, acá en Chile estamos en una placa continental y que hay otra placa que viene del Pacífico que choca con esta, ¿cierto? Y eso genera los terremotos. ¿No es cierto? Uno tiene una noción de eso. Pero lo que es interesante es que si uno lo ve en siglos o en un periodo más largo, lo que va pasando en realidad es que hay una placa de la corteza terrestre que cuando choca con la placa continental, en el caso de nosotros, en otras partes las placas están las dos en el continente, nosotros estamos aquí en Sudamérica, estamos en la placa continental, y hay otra placa que se mete por debajo. Claro, pero lo que pasa al final es que el suelo tiene un núcleo que es súper caliente y súper denso, porque son muchos kilómetros de profundidad. Eso permanentemente está casi en un estado líquido. Adentro hay un núcleo sólido, sí, que es más chiquitito, que sería este núcleo interno. Entonces, a medida que voy profundizándome dentro de la corteza terrestre hacia el núcleo, aumenta mucho la temperatura. Aumenta tanto la temperatura y la presión que aquí los minerales están en estado líquido, se funden. Está todo fundido aquí adentro. Entonces, ¿qué pasa con las placas? ¿Por qué las placas se mueven constantemente? Eso se explica en este estudio, en esta teoría de la geotecnia. Eso dice que esta placa, que es de cierto material, que la corteza que hay acá en la placa oceánica, que es de cierto material y es de un espesor de varios kilómetros de ancho, en el caso nuestro se mete debajo de la capa continental y están en permanente movimiento estas placas. Ya. ¿No es cierto? Entonces, a medida que la placa que viene oceánica se mete debajo de la continental, sigue hacia abajo y se empieza a fundir a medida que se acerca al núcleo. Eso estoy hablando de miles de años, ¿cierto? Porque los movimientos relativos son de algunos centímetros al año o de Sí, milímetros al claro. año. Entonces eso hace que esta placa sigamos una pura placa. Esta placa se mete para abajo y se va acercando al núcleo. O sea, se va acercando para acá abajo. Y a medida que se acerca, se funde y se mezcla con este material fundido que hay en el interior. Y ahí se mezclan todos los minerales que tenía, sufren procesos químicos y van cambiando de composición, ¿cierto? Pero están al final dando vuelta aquí líquidos. Y la Tierra además rota, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que cuando hay, por ejemplo, una erupción volcánica, aquí están el movimiento de las placas. Esta placa que está aquí, que se está moviendo, ¿por qué se mueve? Porque hay una corteza que es sólida y abajo hay elementos de menor densidad, digamos. Por lo tanto, se genera un movimiento, producto de la rotación de la Tierra, de otros fenómenos, que es permanente. Entonces, a medida que esta placa se va yendo hacia abajo, se derrite. Y hay otra placa que se está moviendo en la otra dirección. Entonces, se supone que aquí se genera una separación, ¿no es cierto? Entonces, este material fundido que está acá también empieza a aparecer
a través de esa separación. Y ahí va cambiando, va moviéndose permanentemente el suelo. Este material que estaba acá, que se fundió y se incorporó a esto, sale y vuelven algunos de esos minerales en otra posición de la Tierra. También puede salir a través de las erupciones volcánicas, ¿cierto? Entonces, los minerales que habían en esta corteza, al final, cuando se meten para abajo y se derriten y se mezclan con esto, después hay una erupción volcánica, por ejemplo, que los vuelve a sacar a la superficie. Se me está cortando la imagen, a ti se te colocaba negra. Sí, está negra. Puede que se me haya acabado el tiempo del... Llevamos 2 horas, ¿ya? Sí. Claro, 2 horas dura la sesión. Pero no me voy a dejar fuera, me dice el toque de queda de arte ahora. ¿Tenés que salir? Bueno, No, si estoy dejémosla en la hasta aquí, oficina. te seguimos después. No, si estoy en la oficina. Pero ¿y después cómo te vas para la casa? No, por eso. No, si ya queda media hora más, no. ¿Alcanzas? Sí, si quiera, ¿eh? Lo que pasa es que tengo clase para rato a las 8:30 tengo clase. De lo mismo, pues, pero en el otro lado. Ah, ya, sí, me alcanzamos. Si ya me queda poquitito, estoy terminando. Póngale nomás. Ya, entonces, no sé si me vais siguiendo que ese material que estaba en esta Sí, corteza tenía cierta cantidad de minerales sólidos de distinto tipo, rocas, suelo, etcétera, que se funde y sale por distintas partes. Por ejemplo, en las erupciones volcánicas, ese material con ciertas composiciones físicas y químicas de minerales vuelve a aparecer aquí arriba y viene fundido, ¿cierto? Pero cuando sale aquí arriba se empieza a enfriar y llega a la superficie, eh, está la erupción, hay movimientos de lava y de suelo, etcétera, y empiezan a aparecer otro tipo de minerales aquí arriba de nuevo. exacto. Y después esto, con las épocas, con las eras que van pasando, pueden ir formando cordones montañosos, por ejemplo, que pueden ser rocas muy duras, por ejemplo, que aquí están fundidas y que suben y al enfriarse generan una nueva roca, que es nueva, que antes no existía, que podría ser muy dura. Y eso formó los cordones montañosos. Después los volcanes se extinguieron y quedaron las montañas. Ahora, esas montañas con el curso de los siglos también se fueron erosionando, ¿cierto? Y empezaron de acuerdo a la dureza de los materiales, empezaron a moverse, se movieron por los cauces de agua, por los movimientos de los glaciares, y se fueron produciendo depósitos de distintos materiales en distintas partes de la corteza continental. Entonces, uno tiene que verlo así, que este es un ciclo que se está permanentemente renovando. Y que cuando esta placa se mete para abajo, hay otra placa que aparece y se empieza a formar de nuevo. Y están así moviéndose permanentemente. Es como el ciclo del agua que está en los océanos, se evapora, se transforma en nube, pasa por arriba de los continentes, llueve y cae al continente de nuevo y se vuelve al mar. Ese ciclo del agua también se da en la geología, que fue algo nuevo cuando yo lo empecé a mirar, porque yo me imaginaba que el planeta era casi inerte, ¿no? Que estaba como había quedado después de que se formó y que se mantenía así. Y no es así, los minerales se van moviendo y las cortezas y las placas tectónicas, o sea, las placas terrestres se van desplazando unas contra las otras. Ese es como el resumen bien rápido de todas las transparencias que forman esta clase. ¿Ya? Entonces, para ir haciéndolo más rápido, como esta tutoría es corta, te voy a mandar al tiro la prueba 1. Déjale. Ahí me gustó. Que en base a lo mismo que hemos visto hasta ahora, ¿Ya? y puede que hasta la clase que viene a lo mejor. Entonces tú, por mientras vais leyendo esa prueba, vais buscando la materia para responderla, ya sea que estén estas dos transparencias, en estas dos PowerPoint que vimos ahora, o hay algo que a lo mejor está en el PowerPoint que viene, no me acuerdo, ¿Ya? y ahí las vais respondiendo. Ya no, po. Para eso estamos. Y yo creo que
en la próxima que parece que te puse en el correo, que era el próximo jueves. No sé, espérame. No, yo creo que voy a tener que sacar la cuenta para ver si vamos a tener que hacer más seguida o no. Entonces te voy a mandar esa primera prueba con la fecha de entrega y voy a tratar de hacer un Ya, programa de cuándo deberíamos hacer las clases. ya, pues. Sí, mejor porque así yo también me programo. Sí, sí, para que no Sí, sean tan seguidas. Y yo creo que es mejor que te vaya dando actividades respecto a que tú puedas ir leyendo también en la semana como clase. sí, pero si, o sea, a mí no me complica que sea diario, por ejemplo, no me complica. De hecho, en la otra clase tengo clase todos los días, pero empiezan a las 10 de martes a jueves y los lunes y viernes empiezan a las 9 y son hasta las 11, 11 y media. Chuta, y todos los días. Todos los días, hasta el 2 de junio. O el profe dedicado, ¿no? ¿No? Es que son diferentes profes. Hay un Ah, profe, por ejemplo, estas 2 semanas es pura matemática. Pura bueno, tú matemática. estás hablando del curso del laboratorista. Sí, po, es pura matemática. De hecho,